Bueno, acá estamos. Muchas gracias por sumarse a esta propuesta, esta charla que venimos trabajando con todo el equipo desde el año pasado. Ya un año nos llevó el armado de lo que les queremos presentar hoy. Y bueno, me presento para muchas personas que ya vienen haciendo el camino del diplomado con nosotras, pero bueno, hay otras personas nuevas, así que para que nos vayan conociendo. Mi nombre es Mabel Weiskopf y yo soy counselor especializada en duelo y soy cofundadora junto con Viviana Vilesker, que está acá, que me acompaña, que ahora se va a presentar, de este proyecto que es la nueva tanatología. Es un proyecto para la promoción de la nueva tanatología en Argentina. Y, y también soy directora del Centro Dolus de Counseling en Duelo. Y bueno, junto a Viviana hemos ya hace 5 años creado este proyecto en el cual realizamos difusión comunitaria respecto a lo que es la nueva tanatología, para sensibilizar respecto al tema, para poder reconocer la importancia que tiene, educarnos y hablar respecto al acompañamiento en los procesos de fin de vida, de duelo. Y en esta oportunidad hemos realizado un material descargable, uno referido al duelo y otro referido a la normativa vigente que existe respecto a estos temas, que lo vamos a presentar la semana próxima. Pero bueno, antes de seguir ahondando y presentando el material, le paso la palabra a Viviana. Y bueno, también que tenemos varias compañeras del equipo de Nueva Tanatología. Está Raquel Gazanego, está Paola, está Marce Suárez, que es con quien voy a dar esta charla, que ahora también en un ratito se va a presentar. Bueno, Vivi. Gracias, Mabel, muchas gracias. Yo también les doy la bienvenida y les agradezco que se hayan dispuesto a participar de este encuentro. Para no reiterar las palabras de Mabel, bueno, primero me presento, yo soy fundadora y directora actualmente de El Faro. El Faro es una asociación civil que ya acabamos de cumplir 17 años recientemente, más o menos el mismo tiempo que Dolus, hemos caminado paralelas y la tarea nuestra se enfoca principalmente en todo lo que es el acompañamiento en fin de vida, lo que nosotros llamamos la preparación para la muerte, el trabajo orientado a las personas, a las familias, a los allegados, a los cuidadores y tenemos un área de capacitación que muchos de ustedes ya conocen y un área de acompañamiento donde un equipo formado en el Faro brinda el servicio desde nuestro propio enfoque. Siempre nos guió la idea de darle a la muerte un lugar de maestra, de inspiradora, de procesos de transformación, de conversaciones significativas. Y en el encuentro con Dolus reforzamos la importancia, porque esto surge todo el tiempo en nuestras conversaciones, reforzamos la importancia de aprender a transitar estos momentos, tanto antes de la muerte, el momento de la muerte y el duelo, tanto en lo personal como en lo social y en lo comunitario, porque todos absolutamente estamos destinados a vivir estos procesos, son inevitables y justamente como son inevitables, consideramos muy importante tener recursos, tener conexiones, intercambiar experiencias. Así que este encuentro de hoy es el resultado de un camino que ya venimos transitando juntas para la promoción y el desarrollo de la nueva tanatología como algo así como un gran paraguas que incluye los procesos de fin de vida, el proceso o el momento de la muerte y los procesos de duelo
como una continuidad de aprendizaje y de transformación. Y tenemos la bendición de contar con un equipo que nos ha acompañado desde este tiempo, desde estos tiempos, y esta es la idea, ¿no? Que esto crezca para que cada vez más personas puedan acercarse y recibir estas posibilidades, estos recursos que hoy les vamos a presentar y muchos más que esperamos con el tiempo poder brindar y presentar. Así que gracias, gracias por estar acá. Bueno, gracias Vivi. El equipo de voluntarias está conformado y que también han colaborado con el material que vamos a presentar por Adriana Pendin, Débora Glusberg, Macarena Valenzuela, María Carmona, Mariana Almirón, Paola Almena, que anda por ahí, nos está acompañando, Raquel Gazanego, que también está acá, lleva adelante un ciclo de lectura abierto que ya estamos por terminar los días lunes sobre el libro Las 5 invitaciones, y Marcela Suárez. Y todas se han diplomado en tanatología y bueno, se sumaron a colaborar con este proyecto. Y bueno, Marce, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, gracias, gracias a las abejas reinas que han fundado esta colmena. Bueno, soy Marcela Alejandra Suárez y a mi profesión de base soy doctora en letras, me dedico a la literatura antigua. Un día la vida me puso ante una situación de extremo dolor que me llevó a buscar distintos caminos para poder reconstruir mi vida, y entonces allí llegó Dolus y Mabel Weiskopf y luego llegó El Faro y Viviana Vilascar. Hice mi formación con ambas, la formación en duelo, los seminarios, la formación en acompañamiento en fin de vida. Y bueno, y en ambos lugares uno siente que llega para quedarse, porque son espacios de transformación, de crecimiento personal, son cuencos, son refugios, son esa luz en el camino en medio de seguramente los momentos más sombríos y las noches más oscuras de la vida de todo doliente. De modo que, bueno, después de haberme formado, tuve la dicha de haber sido recibida con los brazos abiertos en esta hermosa colmena y en este hermoso enjambre y participar en este proyecto de nueva tanatología, así como formar parte del equipo de asistentes docentes en el Faro y del equipo de acompañamiento. Así que toda mi gratitud por formar parte justamente de esta comunidad que se sigue tejiendo y sigue tramando hebras e hilos de crecimiento y de transformación. Muchas gracias. Gracias, Marce. Bueno, parte de uno de los objetivos que tenemos desde Nueva Tanatología es crear educación comunitaria respecto a estos temas, y de ahí que nace la idea de generar recursos descargables, gratuitos, para la comunidad. Hoy estamos presentando este recurso, que es un PDF que ustedes van a recibir después por mail, y que ya a partir de diciembre, una vez que ya también demos la próxima charla, va a estar disponible en el Instagram de Nueva Tanatología para que sea descargado gratuitamente. La idea de este material es, bueno, brindar información y educación, y que sea un material sencillo, de fácil acceso para difundir, para que ustedes puedan acercar a todos aquellos lugares donde crean que puede ayudar, ya sea personas que estén en duelo, ya sean distintos centros, ¿sí? Donde pueda, escuelas, bueno, distintos ámbitos, porque como decía Viviana, el duelo, la muerte de un ser querido es una experiencia inevitable de la vida, y que, bueno, nos encontramos con personas que están viviendo estas experiencias en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que este material
es un material que consideramos valioso para poder acercar y mostrar la tarea y mostrar la importancia que tiene la tanatología. Entonces hemos hecho un formato de preguntas y respuestas, elegimos 10 preguntas con sus respuestas para ir hablando de duelo, así que vamos a estar más o menos hasta las 8 hablando de esto y después nos va a quedar unos 20 minutos, media hora para poder atender las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Si hay muchas preguntas, vamos a tener que armar otro, otro material. Acá tenemos 10. Así que vamos a ir tomando nota también de las dudas que ustedes traigan y lo que surja, bueno, para siempre seguir sumando. Bueno, acá está el material, se llama Preguntas frecuentes sobre el duelo y es un recurso descargable de apoyo y educación emocional. La primera pregunta, bueno, es hablar sobre el duelo y qué es el duelo. Y el duelo lo podemos describir de muchas maneras porque es una experiencia compleja y amplia. En principio, voy a decir que el duelo es un proceso natural al que nos enfrentamos tras la muerte de una persona significativa. Esto es importante porque entender que es un proceso natural lo corre de ser visto o entendido como una enfermedad. Cuando estamos en duelo no estamos enfermos, no es una enfermedad el duelo, aunque sí nos puede llevar por ahí a enfermarnos según cómo lo transitemos. De acá el valor de la educación en el tema. Es una parte inevitable de la vida, algo por lo que prácticamente todos pasamos en algún momento y constituye una de las experiencias más dolorosas que debemos transitar. De acá, de lo doloroso, surge también otra parte de la definición, ¿no? Porque duelo viene de la palabra dolor, el dolor por las pérdidas. Entonces, el duelo como experiencia natural también es una experiencia de dolor, ¿no? Si hay una característica que tiene el duelo es que es una experiencia de dolor total, un dolor que nos impacta en todas las dimensiones de nuestro ser, ¿sí? También se puede estar en duelo por distintas pérdidas, no solo estamos en duelo por la muerte de personas amadas, de personas significativas, sino que también podemos estar en duelo por una ruptura de una relación de pareja, la muerte de un animal, de una mascota, o la pérdida de un trabajo, una mudanza, por enfermedad, por la pérdida de la salud, ¿no? O muchas otras situaciones de cambio. Cuando tenemos una pérdida que es significativa para cada uno de nosotros, vamos a tener un periodo de duelo que es lo que nos va a ayudar a asimilar y a procesar esa pérdida y poder integrarla en nuestra vida. El duelo tiene una función que es vital. Cuando nos salteamos el duelo, nos salteamos o evitamos un proceso natural que en realidad nos ayuda, es vital porque nos ayuda a poder continuar con nuestra vida. Entonces, también se habla del duelo como un trabajo, como un camino también, como un camino de elaboración, porque cuando decimos elaborar el duelo, que es lo que nos va a ayudar a aceptar, a integrar esta muerte en nuestra vida y poder continuar con ella, ¿no? Es un trabajo y una tarea que ahora más adelante Marcela va a ir contando. Pasamos. Bien. También les decía que se habla como de un camino, ¿no? Hay muchos autores desde hace muchas décadas que han estudiado el duelo,
¿sí? Y han hablado que si bien es una experiencia natural, humana y única de persona a persona, han estudiado y han visto que hay un desarrollo que tiene ciertas características, así como el proceso de desarrollo embrionario, ¿no? Que sabemos que qué pasa en cada etapa del desarrollo del embrión, ¿no? En tal semana pasa tal cosa, pero después cuando nacemos, cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Lo mismo sucede en el duelo. En el duelo hay un desarrollo, un camino que podemos ir reconociendo con ciertas características, pero que para cada persona va a ser única la manera de vivir y de transitar ese camino, ¿sí? Eh, este camino, este desarrollo del duelo, muchos autores lo describieron, algunos nombraron que tiene 5 etapas, otros 3, otras 4. Nosotras hemos desarrollado acá en el cuadernillo, en el descargable, estas 4 fases del duelo, que cuando la persona que está viviendo el duelo las puede conocer, por lo menos puede entender y comprender un poco más por dónde anda, por dónde va, ¿no? Y normalizar la experiencia, normalizar lo que le está pasando, porque el duelo, como decía al principio, es tan complejo y es tanto lo que sucede en esa experiencia que es frecuente la pregunta, ¿no? ¿Estará bien lo que me está pasando? ¿Estaré bien en mi duelo? ¿Esto es así? ¿Es normal? ¿No? ¿Estaré haciendo bien mi duelo? Estas son preguntas también que traen las personas en este proceso. Entonces, el primer tiempo de cuando muere la persona por la cual estamos en duelo es un tiempo de shock y de incredulidad, ¿sí? Es un tiempo en donde al recibir el impacto de la noticia estamos aturdidos, hay negación, no se puede creer lo que ha sucedido, es como si fuera irreal. Y, y este tiempo de shock, de incredulidad, puede durar desde horas hasta semanas, donde quizás se está viviendo como en automático. Entonces, después vamos a ir viendo por qué es tan importante también el apoyo y cómo ayudamos a las personas en este momento, ¿no? Porque es un primer momento de mucha desorganización y que cada persona le puede llevar su tiempo para poder ir entendiendo lo que pasó, ¿sí? Comprendiendo la realidad de la muerte. La segunda etapa es la segunda fase, el segundo momento en este camino, que decimos el anhelo y la búsqueda. Es cuando comienza la cotidianeidad y donde se empieza a hacer real la ausencia, el vacío, la falta de la persona que ha muerto. Y el reconocimiento de esa ausencia se puede traducir en acciones de búsqueda. Queremos recuperar a nuestro ser querido, queremos recuperarlo porque lo anhelamos, porque lo extrañamos, porque nos hace falta, nos falta, y todavía no hay una aceptación de lo que ha pasado. Hay momentos en donde todavía se niega lo ocurrido. Se oscila entre aceptar la realidad de la muerte y negarla. Esto también se traduce en esperar a que nuestro ser querido vuelva, a creer que nos va a llamar por teléfono, que va a entrar a la casa, o que nos despertamos de dormir y que esto ha sido un sueño, ¿no? Esta falta es tan grande que de ahí viene este anhelo y búsqueda, lo buscamos en sus pertenencias, en sus objetos, en su ropa, en sus cosas.
Después viene el tercer momento, que es de la desorganización y el caos, y que donde aparecen cuestionamientos profundos y hay una sensación de desorden interno, externo. Los cuestionamientos y las preguntas nos acompañan durante todo el proceso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué en este momento, cuando queríamos compartir esto, teníamos proyectos? Todo eso, ese cambio en la vida nos desorganiza, genera una desorganización que requiere de una adaptación, de ir ajustando nuestra vida a esta nueva realidad que ha cambiado y que nos duele aceptarla, pero a la vez se va imponiendo. Entonces, a medida que se impone esta realidad, surgen sentimientos nuevamente de una profunda tristeza, de desgano, también el caos por los sentimientos de culpa, porque se hace inevitable que la vida continúe a pesar de la ausencia, y eso puede generar sentimientos de culpabilidad. A medida que avanza el proceso, comienza a instalarse cada vez más el reconocimiento y la aceptación de la muerte como algo que es permanente y es definitivo, y que nos invita a poner la mirada en la continuidad de nuestra vida para poder continuarla, pero continuarla desde el bienestar. Entonces, la última fase es la fase de la reorganización, donde no es que el duelo se acaba o el dolor deja de existir, es un dolor que está atenuado, donde a medida que hemos pasado el proceso nos hemos fortalecido y hemos aceptado continuar con nuestra vida. Y también vamos a tener momentos donde va a coexistir el dolor, la tristeza o la añoranza. Ya no hay un anhelo y una búsqueda, sino más bien sentimientos de añoranza, y también ver sentimientos de vida. Y, y bueno, se comienza hacia una mayor aceptación y apertura de la propia vida, ¿sí? Se empieza a encontrar nuevos sentidos y también a honrar y a continuar el vínculo desde el recuerdo, desde el amor, continuando una conexión perdurable con nuestros seres queridos. ¿Pasamos, Vivi? Bien, yo decía que también está el dolor y que este dolor abarca todas las dimensiones, ¿sí? Eh, y este dolor impacta en la parte mental, en la parte emocional, en el área física, en el área social, en la dimensión espiritual, ¿no? Comprendemos a la persona como una persona holística, un ser bio, psico, socio, espiritual, entonces este dolor lo abarca todo. Y el impacto, las manifestaciones que vamos a tener en este proceso de duelo, entonces impactan en todas estas dimensiones y, por ejemplo, en el área emocional, el sentir una tristeza profunda, el llanto, llanto espontáneo, un llanto que no se puede manejar. En un principio es mucho, mucho más así, ¿no? Es un llanto que irrumpe y a medida que va pasando el proceso va cambiando también ese llanto, ¿sí? Las lágrimas van cambiando. También por eso decimos que es un proceso, porque es algo dinámico, que va cambiando, y que a medida que la persona se va permitiendo estar en contacto con el dolor de esta pérdida, es que puede ir elaborándolo y fortaleciéndose. Nos vamos a fortalecer en la medida en la que nos permitamos encontrarnos con el dolor. Entonces también
hay necesidad de estar en silencio. Hay personas que por ahí lloran, otras que no lloran, ¿no? Esto es importante también, el respeto a las respuestas individuales de cada persona. Necesidad de estar en silencio. Otras personas no, otras personas por ahí buscan querer compartir, querer hablar, que eso facilita y ayuda al proceso de elaboración. Después hay dificultad para aceptar lo ocurrido, como si no fuera real, como les decía recién, más que nada en el principio del proceso. Hay recuerdos constantes de la persona fallecida, o por otro lado hay personas que necesitan evitar los recuerdos. Hay un tiempo donde el dolor es tan grande que por ahí la persona prefiere evitar todo aquello que le genere ese dolor. Entonces, después vamos a ver también qué es lo que ayuda a no instalarnos en ninguno de estas dos puntas que hay en el duelo, ¿no? Estas dos formas. También en la parte emocional hay enojo, irritabilidad, sentimientos de injusticia, culpa, sentimientos de culpa por lo que hice o lo que no, por empezar a sentirnos mejor también. Hay dificultad para concentrarse y para tomar decisiones. También en el área de nuestra salud física hay alteraciones del sueño, hay cambios en el apetito, hay cansancio, malestares físicos que requieren también de un cuidado médico y consulta médica para atender al cuerpo. También hay preguntas sobre el sentido de la vida, nuestra dimensión espiritual, preguntas sobre el sentido de la vida, o hay una crisis espiritual en nuestras creencias. También hay momentos de alivio que pueden alternarse con tristeza. O sea, vemos que hay un movimiento en el área emocional. Muchas personas lo describen como un tsunami emocional, ¿no? Donde parte del trabajo también de elaboración va a ser ir aprendiendo a manejar y a regular nuestras emociones. También ahí puede surgir alteraciones en la percepción, como sensación de escuchar, ver, sentir la presencia de nuestro ser querido y sensación de estar desconectados de los demás o del entorno. Lo importante es que si algo de todas estas reacciones, estas manifestaciones frecuentes generan un malestar intenso o se prolongan en un tiempo demasiado prolongado y además interfieren en la vida cotidiana, hay que consultar con médico clínico y buscar acompañamiento con un profesional de la salud mental. Porque si bien todas estas son respuestas frecuentes que tenemos en el duelo, tenemos que cuidar que también las podamos ir manejando y que esto no nos interfiera en la vida cotidiana, que podamos ir fortaleciéndonos y la intensidad de esta sintomatología, podríamos decir entre comillas, vaya reduciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Pasamos a la próxima. Es normal sentir todas estas emociones en el duelo y sí, es totalmente normal vivir todas estas emociones y más dentro de las emociones y los sentimientos que surgen en el duelo. Nos encontramos con la tristeza, que la tristeza es el sentimiento de la pérdida. Cada vez que perdemos algo o alguien, el sentimiento que surge cuando nos vemos con esa falta es la tristeza. Por el vacío que nos dejan también las múltiples pérdidas que vamos descubriendo en el proceso. También hay sentimiento de culpa, como decía recién, que puede ser por lo hecho o lo no hecho, o también por empezar a sentirnos mejor
cuando empieza la persona a poder enfocarse en su propia vida, también genera sentimientos de culpa o el hacer cosas que generen bienestar, el retomar aquellas cosas que nos hacen bien, puede generar sentimientos de culpa porque nosotros continuamos con la vida y nuestro ser querido no. También hay sentimientos de enojo, la emoción del enojo con distintas intensidades, puede ser con uno mismo, con los demás, con la vida, si hubo una enfermedad, con la enfermedad, con la familia, con Dios, con nuestro ser querido también, con la persona que murió también puede haber enojo. También sentimientos de alivio, si hubo mucho sufrimiento antes de la muerte, puede ser que aparezca este sentimiento porque ya la persona no sufre más y eso nos genera este sentimiento. También ansiedad, miedo frente a la vida nueva, la vida que cambió, o miedo también a enfrentar la vida sin el ser querido, miedo a no poder con tanto dolor también, a no saber cómo seguir viviendo, miedo a la propia muerte también, y el amor, el sentimiento de amor, porque sigue vivo el vínculo, aunque duela la ausencia, este vínculo desde el amor, desde el recuerdo y desde esta conexión espiritual con los seres queridos que murieron continúa. Entonces, los sentimientos de amor y gratitud también nos acompañan en el proceso del duelo. Bueno, cuando hablamos de afrontar, dice, ¿sabes cómo afrontar tu duelo? Y cuando hablamos de afrontar, nos referimos a cómo vamos a responder ante esto inevitable que nos ha pasado, ¿no? Decíamos que la muerte es un hecho inevitable, forma parte de la vida y todos nos vamos a encontrar teniendo que hacer frente a estos momentos de dolor. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Y decimos que para elaborar un duelo sano tenemos que encontrar esa medida o ese camino del medio donde transitar el dolor, que no nos quedemos ni pegados en ese dolor y convertir esto en un sufrimiento y que tampoco lo evitemos constantemente. Para poder elaborar necesitamos relacionarnos con este dolor. Entonces es importante el permiso para sentir, que nos demos permiso para sentir lo que sea que estemos sintiendo en el duelo, no reprimir, no juzgar las propias emociones, los propios sentimientos. No hay sentimientos que sean buenos o malos, sino que son parte de la experiencia de ser humanos y nos ayudan a procesar las experiencias, los sentimientos y las emociones. Entonces, darnos permiso para sentir, llorar si necesitamos llorar y no juzgarnos en la manera en la que estamos viviendo el duelo, sino habilitarnos nuestra propia experiencia de duelo, escucharnos, escuchar cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo y respetar nuestra experiencia. Hablar de lo que nos pasa y nombrar también las emociones, los sentimientos, poner palabra a lo que vamos sintiendo. Eso nos ayuda a ir clarificando, también a poder regular las emociones, ¿no? Cuando no prestamos atención a lo que sentimos, eso se traduce en respuestas, que a veces esas respuestas pueden hasta dañar a otros. Entonces, si podemos ser conscientes de lo que estamos sintiendo, ponerle palabras, nos ayuda como a encontrar vías más sanas para expresar esas emociones, esos sentimientos. También es importante respetar los tiempos y no exigirse un proceso de recuperación en tal o cual tiempo, ¿no? Esto ha sido algo
que a nivel comunitario se ha extendido, como que el duelo duraba 1 año, después si no ya era patológico. Bueno, es importante no ponerse tiempo, si bien sí hay que hacer este trabajo de fortalecimiento e ir siendo consciente de que este dolor vaya menguando, e ir trabajando para que vaya menguando este dolor, ¿sí? Pero sin exigirse, no hay ningún tiempo ni algo que debamos hacer para el otro, sino atender las propias necesidades en el proceso del duelo. Ser pacientes, ser compasivos. Compasivos es poder sostenernos en nuestro propio sufrimiento y querer aliviarnos de nuestro sufrimiento, atendiéndonos, teniendo un corazón bondadoso con nosotros mismos que estamos viviendo ese proceso tan difícil, ¿sí? Poder considerarnos a nosotros mismos todo lo que estamos viviendo. No tomar decisiones importantes para no agregarnos un sufrimiento mayor. Saber que cuando uno vive un duelo, la muerte de una persona significativa, es una experiencia de una gran crisis vital que nos lleva tiempo, trabajo para poder recuperarnos. Entonces, cualquier cambio que generemos en nuestra vida, hablo de otro cambio significativo, va a demandar también trabajo y adaptación a ese otro cambio. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con nuestra energía, con nuestras posibilidades para poder afrontar otra crisis que se sume a ese proceso. Por eso es importante el autocuidado. Cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, descansar, comer bien, nutrirnos, hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, el buscar momentos de distracción del duelo también es vital para poder energizarnos, para poder afrontar aquellas situaciones que por ahí irrumpen en el duelo y nos generan dolor. También buscar apoyo. Buscar apoyo es un recurso de afrontamiento positivo, buscar apoyo en familias, en amistades, en grupos. Decir lo que necesitamos sin suponer que el resto lo sabe. Esto es muy importante porque a veces se agrega un enojo en el duelo, ¿no? ¿Cómo no se dan cuenta? Y muchas veces la realidad es que no tenemos educación en el duelo, o toda la educación que hemos recibido la tenemos que desaprender y volver a aprender. Todo lo que nos han enseñado es mejor no hablarle, mejor no preguntarle. Y por ahí la persona en duelo necesita todo lo contrario. Entonces el otro no sabe y genera enojo porque dicen, bueno, no me preguntan, no me dicen o no hablan de la persona que murió, pero el otro tampoco sabe lo que se necesita y por cuidado no pregunta o no habla, porque creen que esa es la forma de cuidar. Entonces, el doliente, si puede poner en palabras lo que necesita, quienes lo rodean lo van a agradecer, porque están esperando saber muchas veces cómo te ayudo, qué necesitas, ¿no? Retomar de a poquito lo que va haciendo bien, confiar en uno mismo, confiar en la fuerza de la vida que llevamos dentro y que nos trajo hasta acá como humanidad, ¿no? Que hemos vivido tantas cosas difíciles, y también en las familias de cada uno, nuestros ancestros, nuestros antepasados, y sin embargo aquí estamos con una fortaleza que nos acompaña como seres humanos, que está en nuestro interior y que nos va a acompañar para poder afrontar también esta situación dolorosa de la vida. Y crear rituales que nos ayuden a poder fortalecer el recuerdo y también a fortalecer el vínculo de continuidad con nuestros seres queridos, ¿sí?
Bueno, hasta acá ahora continúa Marce. Yo dije hasta las 8, dije mal. Hasta 8:30 sería, o un poquito más allá, 9 menos cuarto, así que ahí vamos. Bueno, gracias, Mabel. Bueno, entonces ahora seguimos con la segunda parte. Bueno, inevitablemente seguro que alguna cuestión vivencial y experiencial a mí se me va a colar porque es como inevitable, ¿no? Cuando yo hice esta formación eh, y llegamos a esta instancia de preguntarnos si efectivamente uno está en duelo o hace el duelo y encontrarnos con el libro de Warden, el tratamiento del duelo, y encontrarnos con esta posibilidad de que el duelo implica un trabajo y supone una serie de tareas, a mí me dio una profunda tranquilidad, porque en definitiva sentí en ese momento que el proceso del duelo no era un proceso de resignación, ¿no? Era un proceso de aceptación en donde el doliente tiene un papel protagónico, tiene que hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, ante esta pregunta, y siguiendo el esquema de Gordon, la primera tarea, el primer trabajo al que se enfrenta el doliente es aceptar la realidad de la muerte. Menuda tarea, ¿no? Es una de las, seguramente de las más complejas, de las más difíciles. Aceptar que la persona, el ser querido, la persona fallecida, no va a volver, ¿no? Eh, no regresa más, ¿no? Eh, pero pese a que esto es difícil, también sabemos que hay una serie de instancias y de hitos que nos permiten, ¿no?, llevar a cabo esta tarea de la aceptación y que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, el funeral, los ritos funerarios, participar de esos ritos, ir al cementerio. Por supuesto que esto no es un denominador común ni se aplica en todos los casos, porque, bueno, obviamente el duelo es personal, es individual, nadie puede ponerse los zapatos del duelo ajeno, ¿no? El duelo es el de uno. Entonces, bueno, ir al cementerio, participar de los rituales, son instancias que ayudan, así como ayuda hablar de la muerte, ¿no? Poder verbalizar, poder expresarnos en torno a lo que ha sucedido. Todo esto, sin lugar a dudas, apunta a la posibilidad de expresar lo que sentimos como doliente y de normalizarlo, ¿no? Porque en algún momento Mabel hizo referencia a esta sensación que uno suele tener frente a lo que le pasa, de creer que, bueno, que está al borde de la locura, ¿no? O que me pasa solo a mí esto, o será algo que en definitiva compartimos todos los que estamos atravesando este proceso. La segunda tarea que nos propone Warden es trabajar las emociones y el dolor frente a la muerte, ¿no? Es decir, esto no es ni más ni menos que reconocer ese cúmulo, ¿no?, de emociones, de sentimientos, ese dolor que es físico, porque no solamente duela el corazón y duele el alma, duele el cuerpo y el cuerpo duele, duele de verdad. Por eso esto que decía Mabel hace un rato, la importancia del autocuidado, ¿no? De dormir, de comer bien, de tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? El esparcimiento, el descanso, etcétera. Entonces, reconocer este cúmulo de emociones, de sentimientos, este dolor físico, este dolor emocional, que por supuesto es múltiple, ¿no? Mabel hace un rato hacía referencia a la multiplicidad de emociones, el miedo, la culpa, el enojo, la rabia, la tristeza, ¿no?, la ansiedad. Bueno, todo eso hay que poder trabajarlo, reconocerlo, liberarlo y poder expresarlo. ¿Para qué? Para
evitar en definitiva que el proceso se complique. Es verdad que eh, el dolor, el dolor devastador frente a la muerte, este proceso que es tan doloroso, muchas veces nos deja sin palabras, ¿no? Nos enmudece. Esta es la primera reacción, pero con el tiempo uno logra recuperar la palabra justa, ¿no? La tercera tarea que nos propone el libro de Worden es adaptarse a un medio en el que la persona que ha muerto ya no está. ¿Sí? Esto, por supuesto, puede tener, digamos, distintos significados o significaciones para la persona que queda, para el doliente. ¿Y de qué depende? ¿No? Quiero decir que esta adaptación no es igual para todos, ¿no? Porque seguramente va a depender, perdón, del vínculo que esa persona haya tenido con la persona fallecida, o inclusive también dependerá del rol que quien ha muerto jugara en la vida, o en la dinámica del sobreviviente. Mm, Se me ocurre pensar en un ejemplo, bueno, básico, cotidiano, si la persona fallecida era la que se ocupaba de las cuestiones culinarias dentro del esquema o de la dinámica doméstica, y era la persona que cocinaba y que se ocupaba de hacer las compras y demás, bueno, el doliente, la persona que queda, tendrá que adaptarse, ¿no? Y caminar este mundo sin la presencia de quien se ocupaba de cocinar todos los días, ¿no? Y entonces esto implicará también una búsqueda de recursos y de habilidades propias. ¿Para qué? Para poder, en definitiva, bueno, reconciliarse con ese día a día, ¿no? Con esa cotidianeidad. Convengamos en que efectivamente en el proceso de duelo la cotidianidad suele ser ruda, ¿no? Muy dura, ¿no? Bien, la cuarta tarea y última, dice Gordon, es finalmente establecer una conexión perdurable con el fallecido y continuar viviendo. Esto también, por supuesto, dependerá de cada quien, es decir, las conexiones espirituales y emocionales no son iguales para todos, ¿no? Pero es importante poder instaurar esa conexión con el fallecido, con ese ser querido, y volver a gestionar un proyecto de vida. Eh, el duelo, digamos, no es una batalla, el duelo no se lo vence, en definitiva se trata de vivir una vida diferente, una vida nueva, ¿no? Una vida que nos permita caminar en un mundo sin ese ser, ¿no? Sin ese ser querido, sin ese ser que ha fallecido, ¿no? Pero digamos, subirnos nuevamente a la vida. Bien, la otra placa, muy bien. Esta es otra pregunta que hemos registrado. No son las únicas, por supuesto, como dijo Mabel al comienzo, pero bueno, es algo que suele generar inquietud, ¿no? Y ciertas dudas. ¿Existe un solo duelo o existen distintos tipos de duelo? Y efectivamente, la pregunta está acá, la respuesta, mejor dicho, está acá desplegada. Ahora vamos a desmenuzar un poquito cada cuadrado, cada cuadrito. Pero efectivamente hay distintos factores que definen y determinan los distintos tipos de duelo, ¿no? Podríamos pensar en las circunstancias de muerte, en la relación que ese ser fallecido tenía con el doliente, en los propios recursos de afrontamiento, de manejar o de enfrentarse al dolor que tiene el doliente. Entonces, todo esto de alguna manera define o configura una serie de clases o tipos de duelo, dentro de los cuales nosotros tenemos aquí, en primer lugar, el duelo saludable. El duelo saludable yo diría que es el proceso que hemos venido describiendo en la placa anterior, ¿no? Es decir, si se cumplen estas tareas
de las cuales Worden habla en su libro El tratamiento del duelo, seguramente ese proceso será saludable. Es decir, si nosotros trabajamos para aceptar la realidad de la muerte, si podemos trabajar nuestras emociones, nuestros sentimientos, el dolor físico y el dolor emocional, si podemos lograr adaptarnos a ese medio o a ese ámbito en el que la persona fallecida ya no está. Y si finalmente logramos una conexión espiritual y emocional con el ser fallecido, entonces estaremos hablando o estaremos en presencia de un duelo saludable. Lo importante o lo que podríamos, en definitiva, resaltar, si se quiere, es que en un duelo saludable el dolor no puede convertirse en sufrimiento, porque ese sufrimiento probablemente obture el proceso, se cronifique y bloquee de alguna manera el ritmo natural de estas etapas o de estas tareas que hemos mencionado anteriormente. Luego tenemos el duelo anticipado. El duelo anticipado siempre está en relación con eh, enfermedades terminales, ¿no? Con enfermos que están diagnosticados con una enfermedad terminal y habitualmente también con personas que tienen mucha edad, eh, digamos, que están digamos, en edad muy avanzada. Entonces, en estos casos, nosotros estamos habilitados para hablar de un duelo anticipado. Un duelo anticipado que nos permite, nos abre la puerta para, de alguna manera, empezar ese proceso de aceptación de la muerte que en algún momento llegará, un duelo que nos permite despedirnos, que le permite al enfermo o a la persona de edad avanzada y a su entorno, concretar esa despedida. Lo que sí tenemos que aclarar es que efectivamente el proceso de duelo riguroso en estricto sentido comienza cuando acontece la muerte, ¿no? Y allí empieza el proceso de duelo. Pero el duelo anticipado nos permite de alguna manera empezar a elaborar estas instancias y estas ideas. Luego tenemos el duelo complicado. Es verdad que durante el primer tiempo todos sabemos que hay reacciones emocionales, pensamientos recurrentes, preocupaciones, dificultad lógica para aceptar la ausencia de quien ha muerto, y eso perdura un cierto tiempo. Ahora, cuando esto se prolonga, cuando esto persiste, cuando esto se cronifica, y empieza a impedir el funcionamiento, digamos, en las distintas áreas de la vida, entonces estamos frente a lo que se denomina un duelo complicado. Y finalmente el duelo desautorizado. El duelo desautorizado es aquel que no, no contempla, digamos, el apoyo y el reconocimiento social del entorno. Yo hago un paréntesis para contarles una anécdota chiquitita, chiquitita. El otro día estábamos tomando examen en la facultad y un colega dijo, hay una alumna que me llamó para decirme que no va a venir al parcial porque se le murió el perro. Y me miró y me dijo, ¿a vos te parece? Y yo le dije, sí, me parece, claro que sí. Ese es el duelo desautorizado, ¿no? Es el duelo que no tiene, digamos, el reconocimiento y la aceptación del otro, del entorno, ¿no? Y que se da, bueno, por ejemplo, con la muerte de una mascota, de una expareja, y que normalmente lo que provoca, lo que produce es un profundo sentimiento de soledad y de incomprensión, ¿no? Al no tener ese apoyo, esa red que uno requiere en estos momentos. Bien, pasamos a la otra placa.
Bueno, recomendaciones para quienes acompañan. Mabel hace un rato hacía referencia a, a la actitud, a la conducta, a la manifestación que tienen los familiares, los amigos, el entorno, ¿no? Eh, que no sabe muy bien en general qué hacer con el doliente, no sabe qué hacer con uno, ¿no? Cuando uno está atravesado por este dolor tan devastador. Entonces acá hay algunas recomendaciones que nosotros decidimos incluir, que por supuesto no son las únicas, ¿no? Esto no tiene carácter de exhaustivo, es simplemente algo sumario. Pero bueno, una de las cuestiones que seguramente sirven para quienes son muy útiles, para quienes están acompañando a un doliente, tiene que ver con proporcionarle ayuda con, bueno, por ejemplo, en la etapa inicial, los trámites y los rituales vinculados con el funeral y el sepelio. Teniendo en cuenta que seguramente el doliente está en la etapa de shock, en la etapa de incredulidad y entonces no sabe muy bien ni siquiera dónde está parado. La otra recomendación o sugerencia es la posibilidad de la escucha empática, de la escucha activa, ¿no? Esta sugerencia es importante, poder escuchar al otro en un acto y en un gesto de profunda generosidad y en un acto de amor, ¿no? Escuchar al otro es un acto de amor y de generosidad. Ofrecerle ayuda con ciertas tareas domésticas y cotidianas. Yo recuerdo que a mí me llenaba de alegría, aunque suene paradójico, cuando tocaban el timbre y llegaba un vecino o un amigo y me decía, te traje el budín de limón que a vos te gusta, ¿no? Y entonces, bueno, compartía esa tarde conmigo el budín de limón. Estoy leyendo por estas horas el libro de Piedad Bonet, una escritora colombiana que ha escrito hace ya un tiempo un relato autobiográfico sobre la muerte de su hijo, y yo le comentaba hace un rato a Mabel que hay un pasaje que define perfectamente esta recomendación que nosotras hemos puesto aquí, esta sugerencia, ¿no? Piedad dice, velan con esta ofrenda, refiriéndose a la comida, por nuestra supervivencia, para que las tareas domésticas no agobien más nuestros cuerpos, apaleados ya por la tristeza. Y de pronto nos vemos paladeando un helado de chocolate, elogiando una salsa, un pan tierno, un pescado. Estamos vivos. Me pareció eh, brillante esta descripción de lo que implica, ¿no? Esta ayuda en las tareas domésticas y cotidianas, que es también otro gesto de amorosidad. Brindarle apoyo al doliente, un apoyo sostenido y contundente, sobre todo cuando se acercan fechas importantes. Ustedes saben que el calendario, como decimos siempre, es cruel. Entonces, bueno, cumpleaños, aniversarios, Navidad, fin de año, ¿no? También es cierto que en muchos casos es muy tremenda la víspera y quizás cuando llega esa fecha uno ha trabajado tanto, ¿no? Todas estas expectativas que quizás el vivir la fecha en rigor no resulta tan doloroso como resultó la previa, ¿no? O los días o las semanas previas. Pero es importante que quienes acompañen tengan en cuenta, ¿no? El tema de brindar este apoyo en las fechas especiales. Otra recomendación fundamental que tiene que ver con respetar las emociones, ¿no? Esas reacciones que todos tenemos en medio de esto que bien definió Mabel como un tsunami de emociones, como una montaña rusa, ¿no? En donde uno puede cambiar de estado de ánimo a lo largo del día muchísimas veces, ¿no?
y pasar de la tristeza a la rabia y de la rabia a la culpa y de la culpa a la ansiedad, sin solución de continuidad. Y sobre todo el ritmo de la recuperación, porque, bueno, a mí me parece que nosotros vivimos en una sociedad en donde todo es express, todo es rapidito, inclusive la superación o el trabajo con el dolor, ¿no? Entonces, esto es importante porque me parece que para el doliente, escuchar que alguien establece o instaura la exigencia de un tiempo determinado es muy doloroso, ¿no? Suma más dolor al dolor que ya esa persona tiene. Evitar frases hechas y consejos. Bueno, nosotros siempre partimos de la base de que, por supuesto, esa red que nos acompaña nunca va a tener mala intención. Siempre lo dicho y lo hecho está dicho y hecho desde el amor más profundo. Pero claro, a veces con ese afán de querer consolar y de querer vernos mejor, se dicen cosas o se aconsejan cosas que duelen más todavía, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya no sufre más, es algo que para una madre o para una esposa o para un esposo no resuelve nada, ¿no? Es decir, mm, no hace que el dolor sea menos dolor. Para una madre decir, bueno, tenés tu angelito en el cielo, bueno, yo querría menos angelitos, ¿no? Y más hijos en la tierra, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir, siempre partimos de la base de que lo dicho y lo hecho está hecho y dicho desde el amor, pero conviene hacer saber, como decía Mabel, porque los demás no tienen por qué saberlo, ¿no? Es uno muchas veces el que se encuentra en este proceso de comunicación y de hacerle saber al entorno lo que necesita, lo que quiere, lo que no, lo que me duele, lo que me hace bien, ¿no? Entonces, evitar frases hechas y consejos. Animar, estimular en la medida de lo posible la posibilidad de expresar el dolor. Esta es una sugerencia importante porque hablar sana, es sanador, pero también es verdad que, bueno, el dolor en los primeros tiempos enmudece, ¿no? Y entonces a uno le cuesta encontrar las palabras para definir algo que va mucho más allá del lenguaje. Pero como yo siempre digo, bueno, expresar el dolor no siempre tiene que ver con la palabra, ¿no? Eh, a veces tiene que ver con las manos y con cualquier gesto vinculado con lo creativo que nos permita cauterizar y sanar, ¿no? Preparar una receta, hacer una rica comida, tejer, bordar, pintar, en fin, cada quien buscará el camino y encontrará el recurso, ¿no? Pero lo importante es poder, de algún modo, expresar ese dolor. Darle la posibilidad también a la persona que estamos acompañando de hablar del fallecido y de recordarlo, ¿no? Esto es importante porque uno se ha encontrado muchas veces con este silencio mortal, ¿no? De esto no se habla, ¿no? Como si estuviese prohibido, y eso duele mucho más, ¿no? Para quien eh, está atravesando el duelo, hablar de quien ha muerto, recordarlo, es en cierto modo otorgarle un modo de existencia distinto, ¿no? Y es hacer memoria, ¿no? Y ser su memoria. Entonces, darle otra voz, ¿no? Y es otro modo de conectarse espiritual y emocionalmente. Entonces, generar las condiciones para que esta posibilidad se concrete, ¿no? Hablar del fallecido y recordarlo. Estimular a retomar en la medida de lo posible y paulatinamente, por supuesto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo social. Em, el dolor compartido suele sentirse como un dolor diluido, ¿no? Entonces, quizás participar de reuniones sociales, retomar aquellas cosas que, bueno, que a uno le hacían bien, que lo gratificaban de a poco, gradualmente, gestionar nuevas actividades, ¿no? Que quizás no estaban en la vida anterior en el horizonte de expectativas, pero que hoy pueden ofrecer un nuevo camino, son recursos que ayudan y acompañan. Bien, pasamos al
a la otra placa. Bueno, un gran tema, ¿no? Los niños y los adolescentes frente a la muerte y frente al duelo, ¿no? Este es un gran tema realmente. Dice la placa, los niños y adolescentes necesitan comprender la muerte, darle un significado a la experiencia y ser incluidos en el proceso del duelo familiar para sentirse protegidos y tenidos en cuenta. Em, yo hace un tiempo tuve la dicha de estar en México y de participar de la Semana de Muertos y del Día de Muertos y ver cómo esta franja etaria está totalmente comprometida con la muerte y con el duelo, desde una actitud muy natural, muy genuina y hasta diría yo, con alegría, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que cuando nos toca acompañar a un niño en duelo, en un proceso de duelo, es importante incluirlo, es importante decirle la verdad, ¿sí? Una verdad, diría yo, con responsabilidad para no caer en gestos o actos crueles, ¿no? eh, una verdad adecuada que condiga con, por supuesto, la edad y la comprensión que esa criatura tiene, con el lenguaje apropiado. Es importante también acompañarlos en las emociones, en lo que sienten, convocarlos para participar de determinadas tareas, de determinados ritos, previa explicación, ¿no? De qué se trata, y darles ciertas seguridades en cuanto a lo emocional, como por ejemplo, hacerles saber que, bueno, que ellos van a poder seguir queriendo a ese ser que ha muerto y van a poder recordarlo, por supuesto, ¿no? Eh, y a su vez, y esto al menos yo lo he visto en algunos papás, que han perdido sus hijos. em, es importante que para los hermanitos que quedan, esos hermanitos sepan que pese a la tristeza de mamá y papá van a protegerlos, van a cuidarlos, van a asistirlos, ¿no? Es decir, generar un espacio de confianza y de protección, ¿no? En donde se sientan seguros, porque frente a esa tristeza tan profunda y devastadora, es probable que quizás ese niño o esa niña sientan que además de haber perdido a un hermano, han perdido también o corren el riesgo de perder a sus papás, ¿no? Entonces, hacerles saber que pese a la tristeza, ellos van a estar protegidos y cuidados. Y en el caso de los adolescentes, bueno, todos sabemos, quienes somos madres y hemos tenido hijos en etapa adolescente, sabemos lo difícil que es, ¿no? Esta etapa en donde, bueno, se sientan las bases de la personalidad y en donde, bueno, el adolescente está en plena revolución de emociones y de sensaciones, y de por sí todo eso hace que quizás em, la comunicación se dificulte, ¿no? Entonces, acompañar a un adolescente en duelo implica estar, acompañarlo estando presente, eh, no censurándolo y tratando de escucharlo sin juzgarlo, ¿no? Para que eso también lo habilite a poder hacer fluir su comunicación, sus sentimientos, eh, permitirle o ayudarlo a que, bueno, ponga en funcionamiento y en práctica sus propios recursos internos y a su vez acercarle otros recursos desde el exterior para que él pueda gestionar ese cúmulo de emociones vinculadas con el dolor, la tristeza y la bronca, ¿no? Entonces,
Me parece que es importante esto de estar presentes, de hacerles saber que estamos, ¿sí? Sin presiones, ¿no? Sin exigencias, ¿no? Sin controles, ¿no? A eso iba. Bien, y creo que queda una solita, ¿no, Vivi? Ah, Sí, ahí está, exacto, la última. Bueno, eh, la de los grupos. Bueno, qué dicha que existen grupos, ¿eh? Grupos de apoyo para quienes están y estamos atravesando un duelo. Estos grupos son enjambre, son una colmena, una red de contención maravillosa en donde, bueno, todos aquellos que están o han atravesado y han experimentado la muerte de un ser querido o de un familiar, ¿eh? Se sienten contenidos porque son espacios pensados justamente para compartir, para dar testimonio, para recibir, para aprender, para integrar, para ofrecer ayuda y para adquirir, por supuesto, herramientas, instrumentos que, bueno, nos permitan llevar adelante este proceso, ¿no? Es importante esto del testimonio y de poder compartir el dolor y todo lo que al doliente le sucede y lo atraviesa sin que haya un prejuicio ni un juicio, ¿no? Poder ser escuchado sin ninguna otra valoración, pero sí con la validación de todo ese cúmulo de emociones que el doliente trae, ¿no? Y entonces todo esto, sin duda, en el marco de los grupos, no hace otra cosa que favorecer ese crecimiento personal al que apunta el proceso del duelo y a la transformación, porque el que entra al duelo no sale de la misma manera, ¿no? Entonces de eso se trata la transformación y como decimos nosotros siempre, la idea de transformarnos en un quirón, en un sanador herido, este quirón que, bueno, pasa a la historia desde la mitología griega siendo un centauro, por ende una divinidad, herido por Hércules y dada su condición divina, no podía morirse, pero tuvo que sobrevivir portando y soportando el dolor de esa herida que era incurable. Y entonces, ¿qué hizo Quirón? Bueno, no hizo más que empatizar con su propio sufrimiento para poder justamente hablarnos y ayudarnos y entonces convertirse en este sanador herido, que somos todos los que hemos o estamos atravesando un proceso de duelo. Muchísimas gracias por la escucha empática y amorosa. muchas gracias, Marce. Bueno, para cerrar y pasar a las preguntitas, como les hemos contado, la nueva tanatología es esta iniciativa creada por Viviana Vilesker y por mí, con el apoyo y la colaboración de la Asociación Civil El Faro y el Centro Dolus, con más de 16 años, ya 17, acompañando a personas en final de vida y en procesos de duelo. Este material es gratuito, elaborado, como les decía, con colaboración del equipo de Nueva Tanatología, Adriana Pending, Débora Blusberg, Macarena Valenzuela, Marcela Suárez, María Carmona, Mariana Almirón, Paola Almena y Raquel Gazanego. Y les vamos a leer, si están buscando espacios de apoyo, de formación, si querés pasar Vivi en Nueva Tanatología, nos encuentran en el Instagram Nueva Tanatología. En YouTube van a encontrar también material en videos para escuchar sobre estos temas. Y en estos momentos, además de los recursos descargables que ya van a estar disponibles, ofrecemos talleres de lectura y reflexión que ya están por terminar, pero el año próximo los invitamos a sumarse y a participar. Y en el Faro encuentran en la página web del Faro, es el faroasociacion.org.ar, y tienen muchas actividades, ya sean formativas como abiertas a la comunidad y de acompañamiento.
tienen Dead Café, tienen grupos para honrar nuestros adioses, grupos para que la muerte no nos separe, de acompañamiento en duelo, taller de cine debate y acompañamiento en fin de vida. También conversaciones a la luz del faro, que también son conversaciones con distintos profesionales sobre distintos temas, que también las tienen disponibles para poder ver. Y en Dolus contamos con grupos de acompañamiento, en este momento ya están finalizando, pero para el 2026 va a haber nuevas aperturas y el servicio de acompañamiento en el duelo, además de educación en el duelo, charlas y talleres. Bueno, nos quedaron unos minutos, así que bueno, las queremos escuchar. Si hay algo que quieran preguntarnos, alguna pregunta, duda que les haya surgido durante la charla, ¿quién quiere? Bueno, yo, si me permiten, bueno, Dale, María Luz, te escuchamos. primero que nada agradecerles. Y a mí en lo personal me pasó, estoy atravesando los primeros 3 meses de fallecimiento de mi hijo de 11 años. Bueno, fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa que en 2 años y medio se fue apagando. Y me pasó en lo particular que él, bueno, tuvo su grupo de cuidado paliativo desde el momento del diagnóstico, su psicóloga, que también en domicilio. Pero para mi hija, ella estaba acompañada con una psicóloga. En el último tiempo se sumó una tanatóloga. eh, pero al buscar un grupo de duelo para ella, no encontré, yo no sé si en Dolus o en el Faro los brindan, quizás no llegué, porque bueno, fueron tiempos complejos, pero en ella se había instalado esto de a mí solo me pasa, mirá qué mala suerte que tengo, ¿por qué esto me pasa a mí? Yo le hacía entender que no, que a mí como mamá yo también conocí a otras mamás que estaban pasando lo mismo o algo parecido, pero mi deuda está con ella a ver, tiene 10 años, tampoco es que todos los talleres que encontraba era para adolescentes. Y me pasó en otras fundaciones que no trabajaban final de vida. Entonces digo, esa es como, empecé el diplomado en tanatología, bueno, lo tuve que suspender en el medio porque se complicó todo, lo retomaré, pero a lo que voy es eso, en lo personal me faltó encontrar eh, esto, ¿no? La oferta del espacio para que los chicos de su edad y no solamente los adolescentes puedan tramitar, en este caso, el duelo anticipado del hermano que tenía, que bueno, no fue, se fue perdiendo y ni hablar la pérdida física, ¿no? Eh, pero bueno, eso, no sé si tanto en Dolus. Muchas gracias, María, por compartirnos, María Luz, y bueno, importante tu testimonio y desde nuestro lugar siempre también orientar y brindar información, ¿no? Quizás en nuestros espacios no hay grupos específicos en nuestros centros para duelo de niño, pero sí conocemos a la Fundación Aiken, que es fundación que trabaja duelo de niños y adolescentes. No sé Pero si has los contacté y cuando me respondieron me dijeron lo mismo, que no trabajan con final de vida. Entonces digo, a mí una de las cosas que se me Claro, despertó. no, con final de vida no, pero para ahora, para el duelo, para Ah, grupo de duelo de niños, sí. sí, 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 ahora Sí. sí. Gracias. De nada. Vivi, tenés cerrado. No podías abrir el micrófono. Para María Luz o para cualquiera. El Faro sí hace un trabajo de acompañamiento en fin de vida a toda persona, sin distinción de edad. Lo que hacemos es adecuar, según la necesidad, el formato, si es presencial o virtual, con los padres, bueno, para cada uno, porque por eso nos gusta hablar del arte de acompañar en fin de vida, ¿no? Y que sea adecuado para cada uno. Pero desde la presentación del Faro está incluido el acompañamiento en fin de vida en toda edad. Sí.
lo que no saben, bueno, yo no sé, Vivi, grupo específico de niños para No. fin de vida. Eso es lo que me refería, que En yo real- no. sí, en realidad no hemos generado hasta hoy grupo de acompañamiento en fin de vida. Siempre el acompañamiento es personal, porque entendemos que cada situación es diferente. Tenemos otros espacios de reflexión que son complementarios, en donde una persona puede venir, esté viviendo lo que está viviendo y compartir su experiencia. Y habrá similitudes y habrá diferencias. Pero el servicio de acompañamiento tiene hoy, por lo menos hoy, el carácter de persona a persona, individual. Pensaba en esto, digo, bueno, cuando participé en los grupos, todo lo que implicó, lo que destraba, lo que ayuda, y esta idea, ¿no? De que a uno solo le pasa, o bueno, todo lo que fueron nombrando, pero no está para los chicos. También soy docente, entonces como que me ocupa eso, o el día de mañana, ¿no? Cuando me forme, o bueno, me organice un poco en este caos. Digo, me gustaría que exista esa propuesta, porque no solo final de vida, digo, en el camino me topé con un montón de familias que a lo mejor están separadas porque el hermano quedó en otra provincia, porque la mamá está internada con el hijo, y esos chicos pierden a sus compañeros. Sí, claro. Entonces digo, la pérdida es no solo obviamente con la Sí, muerte, sí. todas las pérdidas que conllevan a esa situación. Todos los Eh, cambios, claro. Por exacto. eso siempre con Mabel sostenemos que esta temática, lo que la nueva tanatología ofrece, es transversal a todas las situaciones de la vida. Y en el ámbito educativo al cual que vos mencionás, es fundamental. Ahí es donde hay que hacer un gran cambio también para introducir estos temas, capacitar a los docentes, a las instituciones, porque a veces los niños por sí mismos, no digo todos, están más preparados que los adultos, pero como los adultos no se animan o no abren los temas, no se encuentran. Sí, No. Que permitan también la entrada de las fundaciones que sí están preparadas, porque totalmente. Sí, particular me pasó con otro caso, una nena que falleció, se incendió la casa, ella fue la única que murió, y cuando contactamos a Fundación Aiken, los directivos dijeron, no, trabajamos con un cuento con la catequista. Digo, me pareció una irresponsabilidad total, sí, y el equipo de orientación escolar, ellos se rigen por, bueno, si los chicos no preguntan, no lo abordamos. Digo, como si todos los chicos tuvieran recursos para poder poner en palabras lo que significa que muera un par. Entonces, me parece aberrante esa forma de abordar qué el duelo pena. Sí, sí. de escuela. Así es, mucho trabajo nos queda por hacer. ¿Eh? Mucho trabajo Mucho queda por hacer, trabajo. ¿no? Por Sí. eso, bueno, la importancia de seguir Sí. promoviendo la educación y el reconocimiento, ¿no? De esta disciplina. Ujú. Sí. Gracias. No, Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir o decirnos alguna pregunta? Yo, si quieren, no solo Dale. compartir, primero agradecer esta charla. Yo a Viviana ya la conozco porque me he anotado para hacer la diplomatura en acompañamiento en fin de vida. La verdad que una persona que siempre adoro y tengo como referente. Y nada, me parece importante tener esta charla. La verdad que tomé nota un montón. Eh, Actualmente ahora soy tanato esteticista y practicante en tanatopraxia y trabajo ya de forma recurrente en casas velatorias y me parece muy importante también poder asistir desde mi lado a los dolientes cuando llegan a las casas funerarias porque no saben cómo contratar un servicio, cómo pedir el servicio, cómo armar un ritual para despedir a ese ser querido, el acompañamiento también que se le puede dar desde este lado, el arte de dejar a ese ser querido como el recuerdo que lo tenían en vida, porque eso también, ese proceso es muy importante el que hacemos por detrás de escena, que la mayoría de las personas no conocen y que realmente lo hacemos con muchísimo respeto, muchísimo amor
y entendiendo la situación personal de cada doliente que llega. Quería retomar este tema también porque ahora estamos dando cursos de la técnica de tanatopraxia y a veces salen charlas y temas del duelo eh, que bueno, siento que a veces las personas no están del todo capacitadas o que no tienen ese tacto quizás de escucha, tan solo de escucha al momento de que llegue el doliente. El doliente a veces no sabe que puede elegir la ropa del fallecido, no sabe que puede acercar cosas de valor, algo sentimental, desde un recuerdo, una foto, que lo puede llevar en el ataúd y féretro cuando ya el cuerpo está ahí, que pueden hacerse rituales, que se puede poner música, que se pueden leer cartas. Es un momento muy sagrado, muy personal, pero siento que está bastante, como entre comillas, dejado. Y nada, en cuanto a la edad que tengo, la experiencia que hoy puedo tomar, que parece que soy joven, pero ya tengo 37 años, tengo 2 hijos y he pasado por distintos duelos. Sobre todo a mí me despertó hacer esto, el fallecimiento de mi mamá. Y para mí fue muy importante poder atravesar todos los procesos porque yo desconocía de todo, de ir a una morgue, de reconocer al cadáver y de poder después ir a contratar un servicio, a pedir cómo despedir a mi mamá, que eso tampoco uno no lo sabe, no lo exige, entre comillas, porque desconoce el tema. Y me pareció muy importante descubrir quién es la persona que hizo que mi mamá sea la persona real que yo despedí en la sala velatoria, porque en la morgue estaba hinchada, con fluidos, llena de gasas. Obviamente la reconocí porque era mi madre, pero en el momento de velarla hubo alguien que hizo todo ese trabajo. Y nada, empecé a investigar y descubrí que se llama tanatopraxia, tanatoestética, y también empecé a indagar en este mundo, también en las despedidas perinatales y neonatales, que siento que eso también está muy abandonado, no hay alguien en donde realmente le dé un espacio a la madre para que se pueda vincular con su hijo. También estoy siguiendo por redes a Saude, em, que he tenido unas charlas con las chicas y nada, me pareció también tener una entrevista con ellas para poder enriquecerme un poquito más de sus experiencias, de ver qué les hubiese gustado a ella atravesar en ese duelo, en ese velatorio, porque ahora todo es muy rápido, no se puede deluar, no se puede tocar, no se puede nada, y en el momento uno no capta también que es la última vez que va a ver físicamente a esa persona. Así que bueno, resumiendo, en realidad es todo esto que estoy descubriendo, mi interés. Y bueno, nada, desde ya agradecerles a ustedes porque me pareció sumamente importante la charla de hoy y nada, y voy a seguir estando. Gracias, Gracias. Ludmila, muchas gracias. Muchas Gracias gracias, qué bueno. por el aporte de tu experiencia y poner el foco en un área tan sensible, ¿no? Como es el servicio funerario, el acompañamiento desde esa instancia que también consideramos que es un sector a tener en cuenta, a capacitar, a dignificar, porque ocupa un lugar muy importante que a veces ni las mismas personas se dan cuenta cómo pueden impactar en la vida de una persona, un doliente, hacer la diferencia, ¿no? Así que Ujú. muchas gracias. Y también, Ludmila, te invitamos, ya que estás en contactos con funerarias, que desde Nueva Tanatología tenemos un programa de apoyo, de cuidado para el personal funerario. Justamente también nos interesa poder apoyar al trabajo de ellos. Así que bueno, también colaborar a las funerarias con este recurso descargable que es la intención, ¿no? Que quizás ahí en una sala velatoria haya este descargable de duelo y que por lo menos la familia se pueda llevar algo que le ayude de orientación para esos primeros pasos en su duelo. Bueno, estamos en hora, Claro. agradecida a todos los que nos acompañaron y bueno, deseamos que haya sido una charla rica de aprendizaje y bueno, y seguir contando con ustedes en esta comunidad que nos sigan acompañando. Y ojalá Muchas nos gracias. veamos el próximo jueves. Sí, Así los que los esperamos para el esperamos próximo tema. ok, gracias, muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias Buenas a Hasta el todos. próximo noches, Gracias, programa. gracias. Marce, Adiós. Buenas noches. Raquel. Gracias. Chao, Chau, chao. chau.